Como inversionista en real estate puede ser un gran momento o puede ser un momento muy decisivo de lo que está sucediendo. Estamos escuchando vientos de recesión, ya se escuchan mucho más a menudo, incluso el presidente Donald Trump se lo preguntaron en el avión presidencial y dijo, es un tema complicado, no lo puedo negar, no lo puedo afirmar, o sea, es algo que está en el ambiente y cómo estará afectando el sector del real estate y sobre todo al tema de la inversión. Adicionalmente, en renta. La renta es lo principal para cualquier inversionista en real estate. ¿Dónde están los mercados más calientes de renta? ¿Y dónde están esos mercados que están sólidos, que se han consolidado como un mercado natural para rentar? ¿Y cuáles son los consejos que nosotros te podemos dar para que tú te beneficies de esto? Adicionalmente, vamos a revisar en materia de taxes, como en todos los Estados Unidos, cuáles son los estados que son más favorables al tema de taxes y taxes con inversionistas sobre todo. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar la historia de ver dónde invierto y dónde no invierto porque me pueden imponer mucho más taxes en una zona que en otra. Vamos a estar revisando todo esto con muchísimo detalle, con muchísima transparencia como siempre, porque estamos en momentos bastante complicados para la economía de los Estados Unidos, muchas cosas sucediendo y si estás pensando en invertir es importantísimo que tengas información transparente, honesta, real, información que la tomemos justamente de todos los medios que muchos dicen lo que es, otros no lo dicen tal cual es, pero nosotros lo analizamos con transparencia para que tú lo puedas entender y tú puedas minimizar la mayor cantidad de riesgos a la hora de tomar decisiones. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Se escucha mucho recesión, la bolsa de valores se estremeció esta semana con las palabras de Donald Trump donde dijo, no puedo decir que sí, no puedo decir que no, realmente dejó una puerta abierta a una posible recesión en los Estados Unidos. El gobierno sigue con su firme tarea de mejorar la economía a futuro, pero ¿cómo el sector del real estate se puede ver afectado por esto? Sí, fíjate, hay un artículo de Redfin que dice qué significa una posible recesión para el mercado de la vivienda, para el mercado. Y de aquí solo tomo una oración. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Hoy en día, 40% de que exista una recesión. Hace un par de meses era solo del 15%. Y vamos a conversar. ¿Qué significa esto para el mercado inmobiliario? Primero, ¿cómo está el mercado inmobiliario actualmente a nivel general en Estados Unidos? El mercado ha sido muy resiliente. Nosotros lo tenemos muy sólido por dos razones. Número uno, la mayoría de los créditos hipotecarios tienen una tasa de interés bastante baja. Uno. Dos, existe mucho equity o mucha ganancia, ya que la mayoría de propiedades, de los dueños de propiedades, tienen 10 años, 5 años, 15 años y han acumulado un equity. ¿Esto qué quiere decir? Llega un momento de un problema que existen médicos, divorcio, me tengo que mudar por cualquier razón, trabajo, y existe la posibilidad de vender la propiedad sin ningún tipo de problema financiero. Si viene una recesión, el mercado inmobiliario a donde voy es que está sano desde ese punto de vista. Lo que está pasando en el mercado económico y en las políticas que está tomando, en otro artículo que nosotros tenemos de Wall Street, dice que posiblemente es una desintoxicación financiera lo que está sucediendo, porque el mercado, de alguna manera, el gasto excesivo del gobierno, de alguna manera, hacia dónde se están yendo los fondos y cómo la economía de Estados Unidos se ha alimentado durante los últimos años, tiene que cambiar. Y eso, más que negativo, es positivo porque yo veo que es que se está moviendo el mercado de una manera sincera y está funcionando de la mejor manera para el comprador en general. Los precios de la vivienda, que es algo que vamos a ver más adelante, sobre todo en el área de Miami, se han mantenido. Y eso te ayuda a ti como inversionista que compraste o que vas a comprar. Hay muchas razones que la vamos a ver durante el podcast por el cual nosotros consideramos que los precios en el condado de Miami-Dade no van a bajar. Y de hecho, este periodo en el que existe algún tipo de quietud o de recelo de las personas para entrar al mercado son para ti una oportunidad para lograr buenos negocios, sea comprando una propiedad nueva o sea comprando propiedades usadas. Entonces, ¿cómo puede afectar la recesión al mercado inmobiliario? Uno, sí, las personas por miedo se detienen. Por miedo se detienen.
¿Cómo lo puede afectar? Yo veo el mercado inmobiliario muy sano para que lo afecte de una manera negativa. ¿Y qué oportunidad hay para ti en lograr una buena transacción? Si estás comprando y si estás vendiendo en el mercado de Miami, aún sigue siendo un mercado bueno para vendedores. Ahora, ¿qué comentarios nos tienes tú, Gaby? Sí, yo veo el tema de esa posible recesión más como un ajuste que sí existe hoy en la economía de parte de los cambios que está experimentando la Casa Blanca. La desintoxicación es un muy buen término porque lo que se habla normalmente de pensar que es una caída de la bolsa está muy ligado a que la economía está muy llevada hacia la economía del gobierno federal. El gasto del gobierno federal marca la pauta. Resulta que este gasto no es un gasto que sea un gasto orgánico, pues un gasto inorgánico es un gasto que está nutrido por la deuda. Al haber tanto dinero entrando por la deuda a la economía, esto hace que efectivamente sea un dinero inflacionario y las empresas se han asentado sobre ese dinero. Muchas de las empresas grandes y muchos de los inversionistas grandes están tranquilos porque existe un mercado donde el gobierno siempre va a salvar todo y va a estar moviendo todo. Y eso es parte de la desintoxicación y parte de lo que está haciendo el gobierno federal con los recortes de gastos y tratando de equilibrar ese déficit. Está tratando dos cosas importantes. Uno, reducir el gasto interno a los efectos de que ese gasto no venga del gobierno para mover la economía, que el gobierno gaste lo que tiene que gastar, no gaste más de lo necesario y que sea el sector privado quien gaste el dinero necesario para el movimiento de la economía. Y segundo, tratar de generar la mayor cantidad de productos nacionales. ¿Por qué? Porque eso va a balancear lo que es la balanza de importaciones y exportaciones y al tener una balanza en equilibrio, cambia la historia. ¿Por qué? Porque efectivamente se genera más trabajo, se produce aquí y se consume lo que se produce aquí. Eso va a generar que la economía sea una economía autosuficiente en su gran mayoría. Si nosotros logramos que la industria privada tome su rol de ser quien asuma los riesgos y gaste el dinero y no sea el gobierno, y se logra que efectivamente esa balanza de importación y exportación sea una balanza con equilibrio, eso genera un movimiento interno de dinero que nos va a generar más renta, más compra, más construcción, más movimiento y en general mueve la economía. O sea que es un juego que puede ser en un principio, como dice Trump, en un principio bien complicado de entender o bien fuerte porque es una sacudida de la mata, pero luego que todo el mundo entienda su función y su papel en todo esto, la economía va a crecer y va a salir fortalecida. Por supuesto, los real estate se ha fortalecido mucho, como dijiste tú, en los últimos 5 años y pareciera que con los bajos inventarios y con las pocas bajadas de las tasas de interés resista lo suficiente como para que no se afecte y solo se afecte en mercados más volátiles como son las criptomonedas, como son la bolsa de valores. Así que si eres inversionista es momento de estar preparado y si tienes una inversión, mantenerte estable con tu inversión porque vas a seguir viendo crecimiento y vas a seguir viendo desarrollo en tu inversión. Otro tema son los precios. ¿Cómo están los precios, Jenny? Sobre todo cuando estamos hablando de las distintas zonas dentro de los Estados Unidos. Sí, fíjate, vamos rápidamente a un artículo y habla de los precios en general y lo que quiero mostrarle a ustedes es cómo es de diverso lo que es el tema de aumento de precios o de bajada de precios en Estados Unidos. Cuando te hablan que se está cayendo el mercado inmobiliario, realmente es una generalización muy errónea. Esto está totalmente fuera de la realidad. En Estados Unidos existen muchos mercados y micromercados y cada uno se mueve de diferentes maneras, depende de la oferta, depende de la demanda, depende de la migración de la población. Hay muchos factores y es importante que si tú quieres invertir en Texas, averigües bien sobre ese mercado, el de la ciudad de Texas que quieres invertir, si es Florida, Florida, pero siempre averigües y no te dejes guiar por los titulares generalizados porque no son ciertos. Y para muestra, pues un botón como decimos, aquí dice, los precios de la vivienda están aumentando rápidamente en el medio oeste. ¿Cuánto están aumentando? En Milwaukee, el precio medio de las viviendas año tras año ha aumentado un 20% interanual, esto es a febrero del 2025. Un aumento significativo. Cuando yo me voy aquí abajo a ver en Texas y en Florida están disminuyendo los precios. ¿Dónde? Aquí dice en Austin, Texas, el precio medio de la vivienda cayó un 2.7% interanual, Tampa cayó un 1.9%, San Antonio 1.7%, Houston 1.5%, Atlanta un 1% y Jacksonville 0.8%. Todo lo que es el Sunbelt o gran parte del Sunbelt está siendo afectado por disminución en los precios de la vivienda.
¿Qué pasa con Miami? Yo acabo de generalizar, Miami es parte del Sunbelt. ¿Qué está sucediendo con los precios en Miami? Aquí les traigo este gráfico y esto habla del condado Miami-Dade Single Family Home. Condominios o casas unifamiliares. Condominios es otra historia y están pasando por muchos problemas. Los precios, un 8% de incremento año a año. Es considerable el incremento, es decir, Miami, a pesar que en Orlando está bajando y en Jacksonville está bajando, en Miami los precios de las viviendas unifamiliares están incrementando un 8%. ¿Cuánto se están demorando en cerrar las viviendas en Miami? Menos 4.5. Los días para cerrar son 13.5 y fíjate cómo ha descendido la cantidad de días. O sea, el mercado de Miami se está acelerando considerablemente y estamos hablando, terminó en febrero 16. De febrero 16 a marzo 9 el mercado se ha acelerado considerablemente porque en poquitos días las unidades están saliendo al mercado. ¿Cuántas unidades pendientes tengo? Nosotros tenemos menos 12.9 que el año pasado, menos 12.9%. Tengo un mercado más lento. Es cierto, el mercado está lento, pero eso no me está haciendo disminuir los precios como lo están viendo y de hecho me está acelerando los días en el mercado. Entonces, así como se estudian estas métricas, donde tú desees comprar, se tienen que estudiar de modo tal que tú decidas si entras en el mercado y si estás comprando una unidad usada, si pones una oferta por debajo, si pones una oferta en el precio del mercado o inclusive por encima, se ven muy pocos casos, pero que existen. Si estás comprando nuevo, pues qué descuento tengo, si me funciona o no me funciona la unidad. Estas métricas se tienen que ver y así es como están funcionando los precios. No sé qué tienes tú para agregar, Gabriel. Sí, Jenny, yo tengo para agregar de que también eso es lo que sucede, o sea, esa es la fotografía. Nosotros no podemos solo ver la fotografía del momento, nosotros tenemos que ver el big picture, analizar la historia. En la historia se contiene mucha buena información, tenemos que analizar el momento, pero tenemos que ver el forecast. Cuando estamos analizando forecast, hay algo interesante. En este mapa de Florida, en general, estamos viendo cómo son el crecimiento de inventario. Vemos en la mayor parte de Florida, los inventarios están creciendo. Todo lo que ven en rojo o naranja es crecimiento de inventario. En Tampa, por ejemplo, zona de Tampa, 34% más inventario que hace un año. En Orange, que es Orlando, 52%. Miami-Dade, 40% más inventario. Broward, es verdad, venimos en unos inventarios bajos, pero el inventario sostenidamente sigue creciendo. Cuando analizamos cómo es el movimiento de los precios año a año, estamos viendo que ya el mapa se muestra un poco más frío, se muestra más en colores azules, en colores morados, que indica que muchos de los condados de Florida están en precio o descendiendo, como Pasco, como Hillsborough, que está en Tampa, Orange está en equilibrio en 0.3, Miami-Dade se sigue comportando distinto, con un crecimiento de 3.3 en el último año, 0.1 en Broward, pero en general ya no vemos ese mapa tan rojito, lo vemos un poco más azul, eso quiere decir que hay un enfriamiento en cuanto al crecimiento de precios, pero adicionalmente vemos un aumento de inventario. ¿En qué se puede traducir eso? En lo que tiene que ver con recortes de precio. Aquí estamos viendo, este es el mapa ya bañado de lo que viene a ser recortes de precio. Cuando vemos en rojo, quiere decir el porcentaje en que los precios, el porcentaje de ventas en los cuales hay recorte del precio. Es decir, si en Orange, en el condado de Orange, de cada 100 unidades, 29 sufren un recorte de precio. Si vemos en Tampa, es el 33%, si vemos Miami-Dade es el 20% y en Broward el 26%. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez estamos viendo más negociación en el recorte de precio. Esto es de data a febrero del 2025. Aunque pareciera que se está acelerando el mercado, puede ser estacional. O sea, tú como inversionista tienes que saber si el crecimiento es estacional, cómo está indicando. ¿Por qué? Porque una baja de precios para un inversionista no es una señal de alerta. De alerta en negativo, es alerta en positivo. ¿Por qué? Porque puede ser una oportunidad de entrar en el mercado con el inventario adecuado y los recortes de precio adecuado, de comprar a un buen precio, de tener poder de negociación y con ese poder de negociación ver y utilizar este mapa a tu favor y poder ver cuál es la zona en la cual realmente te estaría favoreciendo un precio y de esa manera obtener la mayor cantidad de plusvalía. Porque entrando en un mercado que puede estar deprimido, pero que sabemos que puede ir creciendo por factores demográficos, crecimiento de la población, por la instalación de alguna industria, por escasez de vivienda, por lo que fuese, esas características van a dar que estoy comprando un poco deprimido porque circunstancialmente todo el país está deprimido, pero yo puedo ver la oportunidad perfecta para tomar la mejor posición de mi inversión y proyectarla en el tiempo.
del tipo de análisis que nosotros tenemos que revisar, que tenemos que ver, y como agentes inmobiliarios especializados en inversionistas tenemos que analizarlo con mucha lupa, con mucho detalle, porque podemos ser la opción perfecta para que tú que quieres invertir puedas tener acceso a todos estos números. Nosotros podemos hacer asesorías totalmente especializadas y de esa manera, de forma gratuita, toda esa asesoría, tú puedas llegar al punto de poder comprar una vivienda en los Estados Unidos, una vivienda de inversión y que te puede producir bastante, bastante dinero. Siguiendo, Jenny, tenemos que, vamos al tema de rentas. ¿Cómo están las rentas en Miami? Fíjate, las rentas de Miami siguen estando muy calientes y de hecho traigo un artículo de Rent Café que dice los mercados de alquiler más activos a principios del 2025 es el auge de Chicagoland desafía a Miami. De lo que se trata el artículo, pues Chicago, por ser un mercado asequible, se llámese con rentas bajas, muchas personas se están yendo hacia allá porque trabajadores remotos encuentran una propiedad a un precio bastante bajo. Sin embargo, Miami sigue ocupando el lugar número uno en, digamos, en el ranking de las propiedades o de las zonas más deseadas para los inquilinos. Y les muestro aquí abajo las razones por las que tenemos a Miami en esta posición. Son muchas, entre las que se pueden hacer notar la posición geográfica, los taxes que más adelante verán el comentario que trae Gabriel, la cultura y aquí lo dicen, durante los últimos años Miami se ha adjudicado lo que se llama el Wall Street del Sur, atrayendo a importantes entidades financieras, empresas de tecnología y eso hace que las rentas en nuestra ciudad se mantengan, aparte de que más adelante vamos a hablar de migración, van a ver la cantidad de personas viniendo al estado y al condado a vivir. Mostrándoles rápidamente la tabla, Miami tiene el score de competitividad 93.1 y esto es lo que tú estás buscando como inversionista, que tu unidad entra al mercado y se rente. Aquí dice la cantidad de días que está vacía la unidad, 36%. El número ocupado, 36 días, la cantidad de apartamentos ocupados, 96.3%. Los prospective tenant o la cantidad de personas que están buscando unidades por apartamento son 14. Y esto es muy importante, interesante y a nuestros inversionistas les decimos, lo más importante es que tu inquilino, a la hora de calificar tu inquilino, sepamos que va a perdurar en el tiempo. Y aquí vemos a Miami, 76% de los contratos de renta tuvieron renovación. Es importante para ti porque no tienes tu unidad vacía, porque el inquilino perdura, buen pago, cuidado a la vivienda y eso importa bastante. Ahora, eso es en cuanto a ocupación y porcentaje de renovación. Pero ¿qué está pasando con los precios de las rentas en Miami? Y aquí les traigo esta gráfica. Los precios de la renta, los inversionistas maravillados durante la pandemia porque los precios de las rentas subieron para todos los tipos de propiedades, desde tres dormitorios, 2 dormitorios y un dormitorio. ¿Qué ha pasado en este último año? Los precios se han mantenido estables. Porque si bien es cierto que el mercado es competitivo, también están entrando muchas unidades al mercado porque se vio el negocio y se ve la necesidad de la ciudad como tal. Cuando entran muchas unidades al mercado y tengo demanda, sucede esto. Los precios se mantienen, no bajan, tampoco suben mucho. Aquí tenemos, por decir, 3 habitaciones, tenemos un aumento de el 1%, 2 habitaciones, 1.3%. Esto es de todos los dormitorios, 1.3%. Un aumento razonable, quizás un poco, pero como venimos de una época en la que subieron tanto las rentas, pues está bien. Está bien, lo que les queremos mostrar es como inversionistas, para ustedes, ¿qué les interesa? Un mercado donde las rentas sean estables y donde mi unidad esté llena. Miami como tal es un condado donde esas condiciones funcionan. ¿Qué es lo que tú necesitas? Estar de la mano de un asesor inmobiliario que te diga, señor, tú compras esta propiedad, necesitas tanto inicial y la renta que va a pagar la propiedad. Si tú quieres cash flow, nosotros te hacemos el análisis de decirte, bueno, para que tengas el cash flow que tú necesitas, esta es la inicial que tienes que poner. Realmente en seguridad y estabilidad, el mercado de Miami es el ideal y bueno, el rendimiento basado en tus números, nosotros te hacemos los cálculos. Es así, muy rápidamente quiero entrar en materia de taxes para no hacer tan largo este podcast. Vamos a entrar en taxes, Jenny. Aquí está el mapa de los Estados Unidos, está clasificando cómo están los taxes dependiendo del estado.
Básicamente pueden ver, ranking 47. La Florida es el estado número 47 en materia de taxes. Recuerda que son 50, o sea, es uno de los estados más favorables en materia de taxes de todos los Estados Unidos. Cuando vemos el estado que está más favorable es Alaska con 50 y el menos desfavorable New York, que es el que está en número 1. Si vemos la tabla, aquí está New York y tenemos que bajar hasta el final para ver en el número 47 Florida, donde los taxes personales son aproximadamente un 6.05%. Ellos hacen un cálculo para estimarlo. Tenemos taxes de 2.61 en cuanto a la propiedad. Esto es lo que pagan las personas por ser propietario y los inquilinos terminan pagándolo también en la renta porque le pagan la renta al propietario que está pagando los taxes. 0% es uno de los pocos estados de los Estados Unidos que no paga taxes al Estado, lo pagas al gobierno federal, pero no al Estado en cuanto a tu ingreso, tu income personal, y 3.44 el impuesto a las ventas. Esto es un impuesto al valor agregado que normalmente te cobran es el 7% al momento de tu pagar, pero el impacto termina siendo entre lo que tiene, no tiene taxes y este prorrateo, dependiendo del valor que se agrega, un 3.44. Es decir, en total se aplica un valor aproximadamente de 6.05% de taxes que le paga al Estado de Florida, lo que le hace uno de los estados más amigables para el inversionista. Podemos ver Texas está en el 37 con 7.57, es decir, 1,5% arriba. Básicamente son los dos estados donde hay más atractivo para los turistas, como es Texas y Florida, porque al final podemos ver California en el puesto 5 con 10.40, bueno, y New York con el 12.02. Estas son buenas noticias porque si estás pensando en venir a invertir aquí o si ya estás en los Estados Unidos, esto te favorece el que no te vayan a poner taxes sobre el dinero que ganas de las rentas o sobre el dinero que ganas de tu inversión, porque el Estado no va a ir contra ese income que estás recibiendo por esa parte. Jenny, por último, vamos a ver migración. ¿Están llegando muchos inmigrantes internacionales a la Florida? Sí, mira, Miami-Dade es el condado número 1 en inmigración internacional. Eso es positivo para todos, sobre todo ustedes inversionistas internacionales que vienen comprando propiedades para ponerlas a la renta. Aquí hay demanda y este es uno de los motivos. Hay muchas personas viniendo de muchos países alrededor del mundo a radicarse aquí en el condado. Y le leo rápidamente esta oración del artículo. Dice, la población aumentó a un ritmo más rápido que el nacional. A nivel nacional aumentaron un 1% desde junio del 23 al julio del 24. ¿Cuánto aumentó en el condado de Miami-Dade? 2.3%, más del doble. Ahora me voy rápidamente a estas gráficas que nos muestran bastante bien. El neto, con tanto nacional e internacional, el condado recibió 64.211 personas. Internacional, son 123,000 personas que vinieron a radicarse al condado Miami-Dade. Lamentablemente, hubo una migración doméstica de menos 67,400 personas y entre nacimientos y muertes tuvimos 7,969. Nos lleva un crecimiento de 64,000 personas que concluye en un crecimiento diario de 155 personas en el condado de Miami-Dade. Realmente estas son las razones. Si le sumamos la construcción, le sumamos el Wall Street del Sur, que lo acabo de decir, si le sumamos tecnología, si le sumamos tantos factores, el clima que es tan importante aquí, que atrae a tantas personas, esas son las razones por las cuales tu inversión está segura, a pesar de que vengan vientos de recesión, a pesar de que muchas personas digan que hay una burbuja inmobiliaria en muchos estados de la Florida muchos estados de Estados Unidos y muchos metros de la Florida. Miami sigue siendo un sitio seguro para resguardar tu patrimonio y diversificarlo. Pues comenzamos el podcast hablando de recesión. Estamos hablando de lo que está pasando en la bolsa de valores, siempre mirar hacia el bien inmueble como algo tangible, algo que está ahí, la estructura está ahí, que tú puedes verla, puedes tocarla y al final lo puedes vender cuando se cumpla tu objetivo financiero. Totalmente. Nosotros como asesores inmobiliarios especializados en temas de inversión, con inversiones incluso personales, sabemos cómo funciona este mercado bastante bien. Estamos todas las semanas trabajando con nuestros inversionistas y adicionalmente estamos estudiando para traerte a ti
todas las semanas toda esta información, todo este podcast donde analizamos cada uno de los detalles. También tenemos nuestro podcast de dónde vivir en Miami, en el cual analizamos en detalle si quieres comprar una vivienda para vivirla. Analizamos muy intensamente porque es la diferencia. La diferencia no es mostrarte a ti lo bello de una casa. La diferencia no es mostrarte a ti que Messi, que Shakira, que el Mundial de Fútbol o que Donald Trump. No, la diferencia es los números, es lo tangible. Es eso que está allí que te va a decir a ti cómo analizo la historia, cómo veo el presente y cómo lo proyecto al futuro para que tu inversión tenga sentido. Ahí estamos nosotros. No dejes de consultarnos haciendo clic en cualquiera de los links donde están nuestros teléfonos. Puedes comunicarte con nosotros. Todas las consultas son totalmente gratuitas y estaríamos muy, muy felices de que lo puedas hacer, o simplemente deja un comentario en el video. No de darle like con el pulgar hacia arriba al video, que haces entender a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser entregado a muchas más personas. Compártelo si sabes que a alguien directamente le puede interesar. Y por último, no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde todas las semanas tenemos la mejor información sobre inversión en materia de real estate en los Estados Unidos. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.